Esta rara foto en color de 1936 muestra a la familia Bosque celebrando la Pascua en su hogar en Rotterdam. El comedor elegante y la mesa bien preparada reflejan tradición y unión familiar. Los detalles del interior revelan que pertenecían a una clase media acomodada. Es una pequeña ventana al pasado antes de que Europa cambiara para siempre. Esta rara fotografía de 1919 muestra al emperador Emperor Taisho observando ejercicios militares en pleno periodo de transformación para Japón. La escena refleja el fuerte vínculo entre la corona y las Fuerzas Armadas tras la Primera Guerra Mundial. Su presencia simbolizaba autoridad y modernización en una nación que crecía como potencia. Es un instante histórico que captura disciplina, poder y tradición imperial. Esta rara fotografía de 1887 reúne a Vincent van Gogh con su pipa, acompañado por Paul Gauguin, Arnold Koning y Emile Bernard. La imagen captura un momento único entre artistas que marcarían la historia del arte moderno. Más que una simple reunión, representa el intercambio creativo que impulsó el postimpresionismo. Es un vistazo íntimo a las mentes que cambiarían la pintura para siempre. Una imagen verdaderamente inusual muestra al emperador Hirohito sonriendo a finales de la década de 1930. Conocido por su expresión siempre reservada y ceremonial, verlo así rompe con la rígida imagen imperial de la época. La fotografía humaniza a una figura asociada a uno de los periodos más tensos del siglo XX. Es un raro instante donde el poder deja ver un gesto inesperadamente cercano. Estas imágenes poco comunes de la Operación Barbarroja muestran el inicio de la invasión alemana a la Unión Soviética en 1941, uno de los movimientos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Lanzada por la Alemania nazi contra el Frente Oriental, la ofensiva sorprendió por su magnitud y velocidad. Las fotografías capturan columnas militares avanzando y el impacto inmediato del conflicto en territorio soviético. Son fragmentos visuales de un momento que cambiaría el rumbo de la guerra para siempre. Esta rara fotografía en color de 1937 muestra a trabajadores judíos forzados en el gueto de Lodz, confeccionando cubrezapatos de paja para la maquinaria militar alemana entre 1940 y 1944. En medio de condiciones extremas, eran obligados a producir para la Wehrmacht bajo vigilancia constante. La imagen contrasta el color con la dura realidad de explotación y sufrimiento. Es un testimonio visual de la resistencia silenciosa en uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. La imagen muestra a un guerrero apache en el territorio de Arizona en 1880 portando un inusual rifle repetidor Evans, un arma capaz de almacenar hasta 34 disparos en su cargador, algo revolucionario para la época. En pleno contexto de los conflictos del Viejo Oeste, esta tecnología ofrecía una ventaja impresionante frente a armas más limitadas. La fotografía combina tradición indígena con innovación industrial en un momento de intensos enfrentamientos. Es un retrato poderoso de resistencia y adaptación en una tierra marcada por la guerra. Esta rara fotografía en color de 1937 muestra el funeral en Nueva York de 28 víctimas alemanas del desastre del dirigible LZ-129 Hindenburg en 1937. La tragedia conmocionó al mundo cuando la aeronave se incendió al aterrizar, marcando el fin de la era dorada de los grandes dirigibles. La ceremonia refleja el duelo solemne y la dimensión internacional del suceso. Es una imagen que captura el impacto humano detrás de una de las catástrofes más recordadas del siglo XX. Esta rara fotografía en color de 1943 muestra a 3 pilotos de la Fleet Air Arm junto a un Supermarine Seafire a bordo del HMS Indomitable. En plena Segunda Guerra Mundial, la imagen captura la calma antes de misiones decisivas en el mar. Uno pertenecía a la Reserva Naval Real y el otro a la Reserva Voluntaria, reflejando cómo civiles entrenados se unieron al esfuerzo bélico. Es un instante vibrante que combina tecnología, juventud y el peso de la guerra. Esta rara fotografía en color de 1937, tomada por Thomas Newman, muestra autos estacionados en las calles de Berlín en plena era previa a la guerra. Los vehículos relucientes y bien alineados reflejan modernidad y crecimiento urbano en la Alemania de la época.
La escena parece cotidiana, pero ocurre en un país que pronto cambiaría el curso de la historia. Es un vistazo vibrante a la vida diaria antes de la tormenta. Esta impresionante imagen muestra el instante en que un rayo golpea la columna de agua creada por una carga de profundidad detonada por la United States Navy en la Chesapeake Bay en 1957. La descarga eléctrica encontró en la columna de agua el camino perfecto hacia el suelo, creando una escena casi irreal. Es un choque espectacular entre la fuerza de la naturaleza y el poder militar. Este raro negativo revela Times Square en color hacia 1948, mostrando un Nueva York vibrante tras la Segunda Guerra Mundial. Los carteles luminosos y el tráfico reflejan el pulso acelerado de la ciudad que nunca duerme. La imagen transforma una época que solemos imaginar en blanco y negro en un escenario lleno de vida. Es un vistazo sorprendente al corazón cultural de Estados Unidos en plena expansión. Esta rara fotografía de 1880 muestra la majestuosa Great Sphinx of Giza, mucho antes del turismo masivo y las restauraciones modernas. Rodeada de arena y misterio, la esfinge parece emerger intacta del desierto egipcio. La imagen transmite la sensación de exploración y asombro propia del siglo XIX. Es una ventana al pasado que resalta la antigüedad y el enigma de uno de los monumentos más icónicos del mundo. 12 grandes fotograbados enmarcados de Edward C. Curtis, fechados en 1908, fueron vendidos por $11,970 en la casa de subastas Doyle el 21 de enero, como parte de la colección de Jane Hitchcock. Las obras, conocidas por retratar pueblos indígenas de Norteamérica, siguen siendo piezas muy valoradas en el mercado. El resultado confirma el interés constante por el legado artístico y documental de Curtis. Es un ejemplo de cómo la historia visual también se convierte en patrimonio coleccionable. Un raro conjunto de fotos y documentos de las ligas negras de los años 1920 se vendió por $9,600 en Doyle, muy por encima de lo estimado. Muchas piezas estaban relacionadas con Percy Wilson. El lote refleja la importancia histórica de una liga que marcó el béisbol en tiempos de segregación. Esta rara fotografía tomada por el aspirante Morgado de la Fuerza Aérea Brasileña muestra al grupo de caza Senta Apua a bordo de un Republic P-47D Thunderbolt sobrevolando Venice en 1945. La imagen captura una vista aérea impresionante en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Refleja la participación brasileña en el frente europeo y el poderío aéreo aliado. Es un instante donde historia, guerra y paisaje se cruzan en el cielo italiano. Ella Harper, conocida como Camel Girl, nació en 1870 con una condición ortopédica llamada genu recurvatum congénito, que hacía que sus rodillas se doblaran hacia atrás. En 1886 se convirtió en una de las atracciones del W. H. Harris's Nickel Plate Circus, apareciendo en periódicos de cada ciudad que visitaba el espectáculo. Su historia refleja cómo en aquella época las diferencias físicas eran exhibidas como curiosidades públicas. Aún así, su imagen quedó grabada como parte del singular mundo del circo del siglo XIX. Esta rara fotografía muestra a un miembro del ejército Vietcong colocando una mina terrestre durante la Guerra de Vietnam. La escena refleja la estrategia de guerra irregular y emboscadas que caracterizó gran parte del conflicto. En medio de la selva y la tensión constante, cada movimiento podía cambiar el destino de una patrulla. Es una imagen cruda que retrata la intensidad y el peligro de una guerra asimétrica. En una rara tarde libre en 1968, marineros del portaaviones USS Constellation aprovecharon para hacer un picnic en la cubierta de vuelo y nadar en el Gulf of Tonkin. En plena guerra de Vietnam, la escena contrasta con la tensión habitual de las operaciones militares. Entre aviones y mar abierto, los tripulantes disfrutaron un momento de descanso inesperado. Es una imagen que humaniza la vida a bordo en tiempos de conflicto. Este polémico cartel de 1967, con la imagen del líder de los Black Panther Party, Huey Newton, fue en su momento un símbolo de desafío y militancia. La fotografía, convertida en póster, representaba el espíritu combativo del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Décadas después, la pieza fue vendida en subasta por $2,375, reflejando su valor histórico y cultural. Es un recordatorio visual de una era marcada por protesta, identidad y cambio social.
Esta rara fotografía muestra al ejército montenegrino en plena acción durante la Segunda Guerra de los Balcanes en el verano de 1913. En medio de un conflicto que redefinió las fronteras del sureste europeo, las tropas luchaban por el control territorial tras la caída del Imperio Otomano. La imagen transmite la crudeza y tensión de una guerra breve pero decisiva. Es un fragmento visual de un momento clave en la historia de los Balcanes. Esta rara fotografía del 22 de agosto de 1939 muestra a delegados de Japón Imperial, Estados Unidos y la Wehrmacht observando maniobras militares en New York. Días después comenzaría la Segunda Guerra Mundial. La imagen captura una calma diplomática justo antes del caos global. Esta rara fotografía de 1961 muestra la cafetería para empleados de Disneyland, un espacio oculto tras la magia del parque. Lejos de los visitantes y los personajes, era el lugar donde el personal descansaba y compartía momentos cotidianos. La imagen revela el lado humano detrás del espectáculo y la fantasía. Es un vistazo poco común a lo que ocurría tras bambalinas en los primeros años del parque. Esta rara fotografía del Japón del siglo XIX muestra a un samurái acompañado por sus asistentes, vestidos con kusari katabira, armadura de malla, portando hachigane como protectores frontales y empuñando naginatas. La escena refleja la disciplina y el código marcial que definían a la clase guerrera en sus últimos años antes de la modernización del país. Cada detalle del atuendo revela preparación y tradición militar. Es una imagen poderosa de honor y jerarquía en el Japón feudal tardío. Esta impactante fotografía de 1921 muestra a soldados judíos británicos caminando junto al Western Wall en el Monte del Templo, tras una inusual nevada en Jerusalén. La nieve cubre uno de los lugares más sagrados del judaísmo, creando una escena tan rara como simbólica. La imagen combina fe, historia y presencia militar en un momento único. Es un contraste visual poderoso entre espiritualidad y realidad política. Esta rara fotografía en color del distrito de viviendas obreras en Brockton, tomada hacia 1940 por Jack Delano, muestra la vida cotidiana en plena era de la Gran Depresión. Las fachadas desgastadas y las calles sencillas reflejan la realidad de la clase trabajadora estadounidense. El color añade una cercanía poco común para imágenes de esa época. Es un retrato honesto de comunidad y resiliencia en tiempos difíciles. Myrtle Corbin, conocida como The Four-Legged Girl, nació en 1868 en el condado de Lincoln, Tennessee, con una rara anomalía llamada dipygus. Su cuerpo estaba formado con normalidad hasta el ombligo, donde se dividía en 2 pelvis y 4 piernas. En el siglo XIX fue exhibida en espectáculos itinerantes, convirtiéndose en una figura famosa de la época. Su historia refleja cómo la medicina y el entretenimiento se entrelazaban en una era marcada por la curiosidad pública. Esta rara fotografía de 1861 muestra a John Wilkes Booth, al centro de la derecha, posando junto a 3 hombres no identificados, probablemente como material promocional para una producción teatral. En aquel momento era un actor reconocido en los escenarios estadounidenses, años antes de convertirse en una figura infame de la historia. La imagen captura su faceta artística y el estilo dramático propio del teatro del siglo XIX. Son imágenes que contrastan fuertemente con el destino que marcaría su nombre para siempre. A unos 150 metros sobre la línea de combate, un audaz fotógrafo francés captó esta impactante imagen del frente del Battle of the Somme entre 1916 y 1918. Desde esa altura logró registrar el momento en que las tropas francesas avanzaban contra las posiciones alemanas. La perspectiva aérea transmite la magnitud y el caos del campo de batalla. Es un testimonio visual extraordinario de uno de los episodios más cruentos de la Primera Guerra Mundial. Esta rara imagen de 1921 muestra a Jerusalén cubierta por una intensa nevada, un fenómeno poco habitual en la región. Las calles y edificios históricos aparecen transformados bajo un manto blanco inesperado. La escena mezcla silencio, asombro y un paisaje casi irreconocible. Es un momento extraordinario donde la naturaleza cambió por completo el rostro de la ciudad sagrada. Esta rara fotografía de 1961 muestra a Adolf Eichmann, a la izquierda, con el brazo levantado, mientras esperaba juicio en Israel por su papel clave en la organización del Holocausto.
Capturado en Argentina y llevado ante la justicia, su proceso marcó un momento decisivo en la memoria del genocidio. El tribunal lo declaró culpable de crímenes contra la humanidad y lo condenó a muerte. La imagen simboliza uno de los juicios más significativos del siglo XX. Esta rara imagen de 1944 muestra a la tripulación del USS Paul G. Baker relajándose y realizando tareas de mantenimiento en un día tranquilo en alta mar. A diferencia de las fotos oficiales de guerra, esta fue tomada por un marinero, ofreciendo una escena más espontánea y humana. Lejos del combate, revela momentos cotidianos que rara vez pasaban la censura militar. Es un vistazo íntimo a la vida real a bordo durante la Segunda Guerra Mundial. Esta impactante imagen muestra la primera nube atómica del mundo elevándose sobre el desierto de Nuevo México tras la prueba Trinity Nuclear Test. La columna oscura de humo radioactivo marcó el inicio de la era nuclear y cambió para siempre la historia militar y científica. El estallido demostró el poder devastador de una nueva tecnología creada en plena Segunda Guerra Mundial. Es el instante en que la humanidad cruzó un umbral sin retorno. Esta rara imagen coloreada muestra el interior detrás de la esfera del Big Ben hacia 1920. Desde dentro, la estructura metálica y los engranajes revelan la complejidad mecánica que mantiene en marcha uno de los relojes más famosos del mundo. La luz atravesando el vidrio crea un contraste fascinante entre ingeniería y arte. Es un vistazo íntimo al corazón oculto de un símbolo de Londres. Esta rara fotografía, tomada entre 1943 y 1945, muestra una casa y un pozo de agua cubiertos por una inusual nevada en Yunnan. Captada por Bert A. Krosigk, la escena transforma el paisaje rural en un entorno silencioso y casi irreal. La nieve, poco común en la región, cubre techos y senderos, alterando la vida cotidiana. Es un momento congelado donde naturaleza e historia se encuentran en plena década de guerra. Esta rara fotografía muestra un Grumman F-14 Tomcat sobrevolando Líbano en 1983, poco después del ataque contra fuerzas estadounidenses y francesas en Beirut. La imagen refleja la tensión que se vivía en la región durante la Guerra Civil libanesa. El F-14 simbolizaba la presencia y capacidad de respuesta militar de Estados Unidos en el Mediterráneo. Es un instante cargado de contexto político y militar en plena Guerra Fría. En abril de 1944, el soldado médico P.V.T. E. Armitage de la 45th Infantry Division aprovecha un raro momento de sol durante una pausa en la Battle of Anzio. En medio de uno de los combates más duros de la campaña italiana, la imagen captura un respiro inesperado. El contraste entre la luz tranquila y el contexto bélico hace la escena aún más impactante. Es un instante humano dentro de la brutalidad de la guerra. Esta rara imagen muestra la nube en forma de hongo sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 tras la detonación de la primera bomba atómica utilizada en guerra. La columna de humo se eleva imponente, marcando uno de los momentos más devastadores del siglo XX. El estallido causó destrucción masiva e impacto humano incalculable. Es una fotografía que simboliza el inicio de la era nuclear y sus profundas consecuencias. Esta rara imagen de 1922 muestra una práctica de sangría en Mangskog cuando aún persistía como parte de la medicina popular. Aunque la medicina moderna ya estaba en expansión, muchas comunidades rurales mantenían estos métodos tradicionales. La escena refleja creencias antiguas sobre el equilibrio del cuerpo y la salud. Es un testimonio visual de la transición entre la tradición y la ciencia médica. Esta rara vista aérea muestra el edificio del reactor 4 de Chernobyl Nuclear Power Plant tras la explosión ocurrida en abril de 1986. Entre junio y julio de 1986, la magnitud de la destrucción era visible desde el aire, con el núcleo expuesto y estructuras colapsadas. El accidente se convirtió en el desastre nuclear más grave de la historia. La imagen captura el impacto inmediato de una tragedia que dejó consecuencias duraderas en toda la región. Esta rara fotografía de 1886 muestra a Vincent van Gogh en plena etapa de madurez artística. Aunque es más conocido por sus pinturas, esta imagen nos permite ver al hombre detrás del pincel.
Su mirada intensa y su expresión reflexiva revelan su carácter apasionado y turbulento. Captura un momento clave en su vida mientras experimentaba con el color y la forma que definirían el postimpresionismo. Es un vistazo íntimo al corazón oculto de un símbolo de Londres. Esta rara fotografía amateur de 1979 muestra la presencia del NYPD en las calles de New York City. La imagen captura el ambiente urbano de finales de los años 70 con patrullas visibles en un contexto de alta criminalidad y tensiones sociales. La perspectiva espontánea del fotógrafo le da un aire auténtico y cotidiano que rara vez se ve en fotos oficiales. Es un vistazo histórico a la vida policial y urbana de la ciudad en esa época. Esta rara fotografía de 1982 a 1983 muestra al ex guitarrista principal de Metallica, Dave Mustaine, junto al ex guitarrista de Exodus, Kirk Hammett, compartiendo la misma sala. La imagen captura un momento histórico previo a la fama mundial de ambos en la escena del thrash metal. Es un encuentro único de dos figuras que moldearían el sonido del metal en los años siguientes. Una instantánea que los fans recuerdan con fascinación. Esta imagen, conocida como The Study of the Führer, muestra la oficina de Adolf Hitler en la Cancillería del Reich, en Berlín, hacia 1940. Curiosamente, era un espacio que él usaba muy poco, a pesar de su importancia simbólica. La fotografía refleja la austeridad y el orden rígido que caracterizaban sus oficinas oficiales. Es un vistazo raro al entorno privado de una de las figuras más infames del siglo XX. Esta fotografía de 1937, titulada American Way of Life y tomada por Margaret Burke White, capturó la vida cotidiana durante la Gran Depresión. La imagen se vendió por $5,842 en una subasta de obras de la era de la WPA, superando ampliamente la estimación de $3,000. Refleja la mirada documental de Burke White sobre la sociedad estadounidense en tiempos difíciles. Es un testimonio visual del esfuerzo y la resiliencia de la población durante la década de 1930.